La semana pasada, bueno, en estos días estuvimos celebrando la Navidad y estuvimos haciendo también una predicación conforme a la Navidad. Pero el día de hoy vamos a estar viendo este tema. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la celebración de la Navidad es una celebración que a mi punto de vista muy personal, todo cristiano tiene que estar teniendo muy presente en su corazón, ya sea el 24 para 25 o, ¿por qué no?, el resto del año, porque simboliza la llegada de nuestro Señor aquí a la tierra. Es un momento histórico sumamente importante. De hecho, es tan importante que los historiadores han dicho antes de Cristo y después de Cristo. Desde el nacimiento de Cristo es el año cero en adelante. Bueno, hay algunas cuestiones allí de que se dice que nuestro calendario está mal por 3 años, porque históricamente nuestro calendario está adelantado por 5 años, 3 años, porque anteriormente no se habían puesto de acuerdo conforme a la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya los historiadores ya no quisieron mover nada, así que lo tenemos tal cual como el día de hoy. Pero yo espero realmente que todos ustedes hayan pasado una hermosa Navidad con todos sus familiares, pero primeramente recordando siempre en todo momento el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a nacer ¿para qué? Para morir por todos nosotros. Y a pesar de que la Navidad tiene que ser una celebración, como ya lo dije, de gran gozo, porque nuestro Redentor vino a la tierra para cumplir sus promesas para con la humanidad caída y todos nosotros así formar parte del reino celestial. Yo quiero ahora que mediten en esto, después de haber celebrado, después de haber pasado tiempo meditando personalmente, a lo mejor si son los únicos cristianos en su casa, ¿cuántas personas se perdieron la Navidad? Esta Navidad. ¿Cuántas personas se perdieron de la Navidad? Y tal vez cuando yo les digo, se perdieron la Navidad, quizás en sus mentes llegue, sí, pues hay personas pobres que la economía los devastó y ni un pavo pueden comprar. Quizá algunos otros digan, pobres personas, no pudieron festejar la Navidad porque no pudieron comprarles a sus hijos los regalos que ellos tantos querían. Quizás otros digan, sí, yo sé que hay personas que se perdieron la Navidad porque mi vecino, mi conocido, mi amigo no pasó tiempo con su familia porque están peleados y se la pasó solo. Se perdió la Navidad. Pero déjenme decirles que esto no es perderse la Navidad. Esto es lo que yo acabo de decir, la familia, la convivencia familiar, la convivencia de amigos, el árbol, los regalos, la cena, los adornos, son paja en el verdadero sentido de la Navidad. Esto no es el corazón de la Navidad. El corazón de la Navidad es que el Dios Todopoderoso, el Dios de las promesas, vino, se encarnó para vivir la vida perfecta que nosotros jamás íbamos a poder vivir y así morir por todos nosotros. Entonces, una vez más, yo les vuelvo a preguntar, piensen, ¿cuántas personas hay en el mundo que realmente se han perdido la bendición de la Navidad? ¿Cuántas personas hay en el mundo que realmente se han perdido la bendición de la Navidad? Lo cual es el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se han perdido estas personas la Navidad? Porque simplemente no han escuchado el Evangelio de Cristo o simplemente porque intencionalmente han decidido rechazar el mensaje de salvación y así se pierden la Navidad. Solo en pensar la cantidad de personas que se pierden la Navidad, el día que corresponde a nuestro calendario, que corresponde a nuestras tradiciones, hermanos, tiene que ser suficiente para que nosotros levantemos una oración hacia ellos y vayamos en un sentido de evangelismo, hacer que estas personas también tengan el gozo de decir, mi Señor nació de una virgen para que yo pueda ser salvo y también tú puedes ser salvo. No te pierdas más la Navidad, no te pierdas más esta celebración. Dios quiso e hizo paz para con los hombres por medio del nacimiento de su Hijo. Bueno, la interrogante que nace es la siguiente. Si Dios ha enviado a su Hijo unigénito a nacer en este mundo para vivir la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir y así con su muerte morir en nuestro lugar para lograr la paz entre Dios y la humanidad, porque hay personas que se han perdido la Navidad entonces. Si el regalo de la Navidad es tan glorioso, si la bendición de la Navidad es tan grande,
Si Dios ha dado a su Hijo y Cristo se ha entregado en la Navidad, ¿por qué sigue habiendo personas que se la pierden? Si es el regalo más grande del universo, si es lo que nosotros más podríamos haber deseado, ¿por qué estas personas se la pierden? Ya sea por ignorancia o intencionalmente. Yo les voy a dar la respuesta a esto, simplemente por su pecado. Las personas se pierden la Navidad por su pecado, no hay más. Y recuerden, cuando me estoy refiriendo a la Navidad, no me estoy refiriendo a los regalos, ni a la familia, ni a la cena, ni a la convivencia, eso no. La Navidad es la encarnación del Hijo de Dios, para el cumplimiento de las promesas, de la muerte y resurrección. Esa es la verdadera Navidad, es el corazón de la Navidad. Y si tú celebraste la Navidad sin tener esto en el corazón, bueno, te perdiste de la verdadera Navidad. Bien, este rechazo al Mesías, hermanos, no es nada nuevo. Todos conocemos personas que han rechazado al Mesías. No solamente fueron en aquel entonces, sino en la actualidad. Sabemos que el rechazo al Mesías es un constante en la vida de la humanidad pecadora. Pero déjenme decirles que a pesar de que conozcamos amigos, vecinos, familiares, gente muy cercana a nosotros, que intencionalmente por su pecado ha decidido no celebrar correctamente la Navidad, pues también hay registros bíblicos de este tipo de personas. Por lo tanto, hoy veremos a las personas que se perdieron de la Navidad y los pecados que los orillaron a rechazar al Hijo de Dios. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a analizar a las personas que se perdieron de la Navidad y los pecados que los orillaron a rechazar al Hijo de Dios. No les dije el nombre de la predicación a propósito, pero es este: los que se perdieron de la Navidad. O los que se perdieron la Navidad. Ese es el título del día de hoy. Los que se perdieron la Navidad. Una vez más tengo que decirle que la Navidad no es la celebración. La Navidad no es el árbol, no es la cena, no es la convivencia familiar, sino es el tesoro de la encarnación del Hijo de Dios. Esa es la verdadera Navidad. Entonces, hubieron personas que hay registro bíblico de ellas que se perdieron de esta gran bendición, de la encarnación del Hijo de Dios. Yo quiero decirles una cosa. Ustedes saben que yo siempre soy honesto con ustedes conforme a este tema. Y quiero decirles que esta predicación del día de hoy no es de mi autoría. Cuando yo les digo que no es mía, es porque no es mía. Las demás predicaciones, obviamente las estudio, medito, lo hago, las armo. Pero esta predicación es mía. Esta predicación yo la escuché en las semanas pasadas del predicador John MacArthur. Y simplemente dije, esto lo tengo que predicar a mi congregación, esto yo lo tengo que predicar, obviamente conforme a mi estilo, conforme a mi entender, conforme el Espíritu Santo me fue mostrando, ¿no? Pero en sí esta predicación es del Dr. John MacArthur, por si quieren escuchar la manera de cómo él la predica, también tiene un nombre similar, no lo anoté aquí, no sé por qué, me parece que su título es Las personas que se perdieron la Navidad, pero bueno, yo por el algoritmo de YouTube les puse los que se perdieron la Navidad. Luego les paso el nombre correcto, pero vuelvo a repetir, esto no es de mi autoría, sino es del Dr. John MacArthur. Pero aún así no dudo que sea de bendición para sus almas. Así que ustedes se preguntarán, bueno, ¿quiénes son esas personas que se perdieron de la Navidad? ¿Y cuáles habrán sido estos pecados que los orillaron? Porque recuerden, si una persona se pierde de la Navidad es gracias a su pecado. ¿Cuáles habrán sido los pecados que los orillaron? Los vamos a analizar y vamos a ver a 6 grupos de personas o 6 personas que se perdieron de la Navidad. Pero mientras vamos avanzando, yo quiero que ustedes mediten en esto. Cada quien tiene su pecado personal. A continuación voy a decir los pecados personales de este grupo de personas o de estas personas. Pero ustedes analícense a sí mismos. Estos pecados, las cuales se va a mencionar el día de hoy, también me están orillando a que me pierda de la Navidad. O, mientras en el transcurso de la predicación y aún al final, ¿habrá un pecado que hace que yo me pierda de la Navidad? En el sentido del nacimiento del Hijo de Dios. No lo sé, vamos a dar inicio a la predicación, pero quiero que constantemente estén pensando en esto. Primera persona que se perdió de la Navidad fue el mesonero. El mesonero fue la primera persona que podemos poner en nuestra lista que se perdió de la Navidad. Y para esto tenemos que ir al relato de Lucas. Es más, la mayoría de las citas del día de hoy van a estar en el relato de Lucas. Así que pueden ir al Evangelio de Lucas, por favor. Pueden ir
y detenernos allí. ¿Por qué? Porque constantemente vamos a estar regresando a los relatos de este hombre, Lucas, el cual fue uno de los allegados del apóstol Pablo. Y Lucas narra, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, él narra que el emperador en turno, Augusto César, ordenó un censo para todo el territorio de Israel. Ordenó un censo. Entonces, este censo, para que Augusto César pudiera tener mayor control sobre sus ciudadanos, él dijo que todas las personas tenían que ir al lugar de origen de sus antepasados para que se pudiera hacer el censo conforme a los requerimientos del Imperio Romano. Esta fue la orden, y esto fue lo que Lucas registró muy detalladamente. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ustedes ya saben que anteriormente a esto, ángeles se le habían aparecido tanto a José y a María, diciendo a María que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, y a José diciendo que aceptara a María aún como su esposa, porque ella iba a dar a luz al Hijo de Dios. Entonces este matrimonio, este noviazgo, pues tenían que ir juntos a la ciudad de sus padres. Ambos eran descendientes del rey David, José por parte de Salomón y María por parte de Natán. Eran descendientes los dos del rey David. Entonces, ¿cuál era la ciudad del rey David? La ciudad de Belén, una ciudad muy pequeña. Ellos tenían que ir allí al censo, pero mientras está ocurriendo esto, mientras ellos van al censo, ocurre lo siguiente. Vayan a sus Biblias, Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. Lucas capítulo 2, versos 6 y 7, dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versos 6 al 7 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, allí donde en Belén. Verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y déjenme decirles que qué desafortunado predicamento, ¿no? Solo imagínense la preocupación reflejada en las caras de este matrimonio, cuando el cuerpo de María estaba dando señales de dar a luz. Primeramente no estaban en su ciudad, estaban lejos de su ciudad, estaban muy al sur, en un lugar donde no conocían, en un lugar repleto de gente, con una mujer embarazada, y la mujer embarazada diciendo: ya José, ya voy a estar a punto de alumbrar. Bueno, hayan tenido dinero, no lo dice la palabra de Dios, pero de todas maneras un alumbramiento es muy desgastante en todos los sentidos. Y sin duda para este matrimonio joven, recién casados, sin duda fue una experiencia muy aterradora, muy aterradora. Está en una ciudad lejana y aún así tener José que proveerle a María un lugar donde dar a luz. Y todo lo que esos gastos implican. Bueno, Lucas escribe que a pesar de estas circunstancias nada favorables, tanto para María la madre como para José, el alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo fue dado de una manera providencial conforme a la voluntad de nuestro Señor y Dios Jehová. No los desamparó nuestro Señor. Pero nosotros tenemos que notar algo. Sí podemos decir, el alumbramiento salió bien, porque eso es lo que nos narra Lucas, o sea, nació Jesús. Fuera como fuera, nació Jesús. Hayan sido las situaciones que hayan sido, nació Jesús. Y Dios proveyó para eso. Pero quiero que noten algo en el verso 7. Vean lo que dice el verso 7. Lo voy a leer una vez más. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El verso 7 da a entender la manera como Lucas lo escribió. El verso 7 da a entender que María hizo todo el trabajo de parto ella sola. Todo el trabajo. No mencionan tampoco a José. ¿Qué habrá estado haciendo José mientras María estaba dando a luz? No se menciona. Quizá consiguiendo un lugar, quizá consiguiendo una partera. No se sabe, pero el verso 7 menciona que María hizo todo el parto ella sola. ¿Cómo? Bueno, los judíos tenían por tradición, como antes también aquí en México, bueno, si uno va al hospital también aquí se puede ver algo así, tener a parteras. Mujeres especializadas en dar a luz, ayudar a las personas a dar a luz. ¿Para qué se contrataban esas parteras? Bueno, para ayudar en la labor de la madre del parto,
para ayudar a salir al niño, para limpiar al bebé y posteriormente envolverlos en pañales y dárselo a la madre cansada y también al padre. Pañales no es como nosotros pensamos que son los pañales que se le ponen al bebé, no, eran tiras de tela con las cuales se envolvían al bebé, tiras de tela, se envolvían así el bebé después de ser lavado. Todo esto, hermanos, lo hizo María ella sola. Aquí no vemos a nadie más haciéndolo, únicamente vemos a María en el verso 7 haciéndolo todo esto ella sola. Y es algo que simplemente nosotros podemos decir que es asombroso, porque bueno, yo no soy mujer, yo no sé qué se siente, pero las mujeres que aquí han dado a luz sin cesárea pueden decir lo siguiente: quedas muy agotada después de dar a luz. Entonces imagínense, María agotada, viendo la manera. Recuerden que tenemos una María entre 13 a 16 años de edad, una María joven, dando a luz ella sola, lavando al niño después de estar cansada, envolverlo en pañales y aún tener la fuerza de levantarlo y ponerlo en el pesebre. Bueno, realmente Dios proveyó fuerzas para María. No teniendo un mejor lugar María donde acostar a su hijo, dijo: ay, donde comen los animales, bueno, está bien, al pesebre, ahí está. ¿A qué hora llegó José? No sabemos. Que José ayudó en algo tampoco sabemos. Lo único que sí sabemos es que no se menciona nada de él. Bien, una vez entendido el panorama que tenemos en los versos 6 y 7, teniéndola ya reflejados en nuestras mentes, analicemos el final del verso 7, que dice, recuerden, Lucas capítulo 2, final del verso 7, dice así: ¿por qué María hizo todo este trabajo ya sola? ¿Por qué María tuvo que acostar a su hijo en un pesebre? Bueno, verso 7, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa fue la razón, porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra mesón proviene de la palabra griega kataluma, y no se refiere, bueno, hay muchos eruditos que creen que no se refiere a una posada en donde las personas pueden hospedarse por cierto tiempo y recibir alimento por parte del anfitrión, del mesonero, al pagar una tarifa estándar. Hay muchos comentaristas que dicen que mesón no quiere decir ese tipo de posada. Más bien piensan los comentaristas que la palabra kataluma se refiere a una habitación de visitas en una casa. A una habitación de visitas en una casa. Lo que lleva a pensar a varias personas que muy probablemente fue que José y María esperaban ser recibidos en la casa de algún familiar o algún amigo y así poder quedarse en la habitación de visitas mientras ellos se hospedaban en Belén, mientras ellos permanecían en Belén. Esa es la idea que los comentaristas creen que es la más acertada. No que iban a una posada, sino que ellos esperaban que familiares o amigos les prestaran un cuarto de visitas, les permitieran quedarse en su casa. Bueno, ya sea que esperaban ser recibidos por familiares o amigos, o realmente esperaban encontrar los servicios de una posada, la realidad fue que no pudieron ser recibidos. No los recibieron, ya sea una u otra postura, nadie los recibió esa noche, o ese día, nadie los recibió. Y por lo tanto, así, el mesonero, es decir, el dueño de la propiedad, se perdió de la Navidad. Él se la perdió. ¿Cuál fue la causa por la cual el mesonero se perdió de la Navidad? Yo les voy a decir una, que creo que es la más importante. Por la ocupación. El mesonero se perdió de la Navidad por la ocupación, por estar muy ocupado. Yo quiero que ustedes analicen el panorama de esta situación. Recuerden que estamos en medio de un censo, ¿no? Augusto César había dicho que todos se censaran. Así que todas las personas tenían que venir a su ciudad de origen, a Belén. Bueno, todos los descendientes de David estaban en la ciudad de Belén y todos los lugares estaban ocupados. Bueno, aquí para los que no saben, la iglesia está en Coajimalpa, en la Ciudad de México. Y aquí por lo menos cada año se celebra la crucifixión de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que alrededor de 1 millón de personas vienen a Coajimalpa, que es muy pequeña, y vemos que está muy amontonado el centro de Coajimalpa. Bueno, para todo lo que estamos aquí es muy normal ver eso, ¿no? Ahora imagínense en un censo, en una ciudad pequeña, estar tan amontonados que no haya gente. Miles y miles de personas viniendo a Jerusalén, viniendo a Belén
a ser empadronados, a ser censados. Sin duda, todos los que tenían algún lugar, alguna casa, todos sus familiares fueron allí y estaban tan ocupados atendiendo a sus invitados, atendiendo a sus clientes, que simplemente no tenían tiempo para pensar en otra cosa. Bueno, yo ya me censé, pero ahora tengo que atender a todos mis clientes, ahora tengo que atender a mis familiares. Estoy muy ocupado. Sin duda, todas las personas estaban ocupadas, los que radicaban en Belén. Nadie tenía tiempo para nada. Entonces, el mesonero, estando tan ocupado en su trabajo, o tan ocupado en atender a sus familiares, amigos, cuando llegó José y María, María cargando al bebé en su vientre, el mesonero simplemente dijo, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo espacio, no tengo fuerzas. Clientes, José María, amigos, familiares, José María, no caben aquí. Pero mi niño, dirá María, tal vez como madre, no cabe aquí ni siquiera tu niño. No cabe aquí. Estoy tan ocupado que no le puedo encontrar algún tiempo, ningún lugar a tu hijo ni siquiera. Déjenme decirles que hoy en día todo esto es una realidad, hermanos. Hay muchas personas que tienen todas las habitaciones de su alma ocupadas en tantas cosas innecesarias, en tantas cosas sin sentido, tan afanadas con su trabajo, tan afanadas con su propio tiempo, tan afanadas con sus distracciones, tan afanadas en tonterías, que cuando viene el Hijo de Dios enfrente de ellos y les dice, abre tu corazón, estas personas dicen, no tengo espacio en mi alma para ti, Señor. Quizás ven mañana cuando tenga tiempo para ti. Quizás puedes venir mañana. Y si se dan cuenta, bueno, muchas personas, muchos cristianos hacen eso los domingos, ¿no? Este domingo no, Señor. Estoy tan ocupado, estoy tan distraído, tengo tantos problemas o tengo tanta dicha que este domingo no. O bueno, no lo hagamos los domingos, hagámoslo día a día. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestro estudio personal de la palabra de Dios? Estoy tan ocupado, tengo tantos negocios, estoy tan cansado, o estoy tan entretenido, que hoy no puedo estudiar, que hoy no puedo orar. Ocupación, 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 ocupación sin sentido. Tenemos que examinar nuestras vidas, hermanos. Yo te pregunto, ¿acaso te encuentras tan ocupado en tantas cosas sin sentido y sin provecho espiritual que ahogan tu búsqueda y deseo de Jesús? ¿Gastas más tu tiempo y dinero en cosas o actividades que no te aportan nada en tu comunión con Dios? Si tu respuesta es sí, desgraciadamente, me ocupo en tonterías. Desgraciadamente, mi tiempo y mi dinero son malgastados en cualquier otra cosa que no sea Dios, más que en Dios. Si tu respuesta es sí, quizás tú seas este mesonero que está tan ocupado en otras cosas. Como María, cuando Jesucristo personalmente fue a la casa de María a predicar. Marta y María, las hermanas. Marta, Señor, dile a María que me ayude, porque tengo invitados. Y Jesús, Marta, afanada y turbada, te estás perdiendo la mejor parte. No es tanto atenderlos a ellos, es atenderme a mí. María supo que lo mejor de todo esto era yo. ¿Y tú crees que lo mejor de todo esto es atender a los invitados? Estás mal, María. Estás mal, Marta. Bueno, Jesucristo está diciendo lo mismo. ¿Tú piensas que lo mejor de esta vida son tus pequeños deseos? ¿Tus pequeños pasatiempos? ¿Tus cenas y reuniones familiares? Que no son malas en sí. O sea, estoy diciendo cuando quitas a Dios del centro de tu corazón. Eso es a lo que yo me estoy refiriendo. El entretenimiento no es malo. Pasar con la familia no es malo, ¿no? Lo que es malo es cuando quitas a Dios del centro de tu corazón, cuando eres igual que este mesonero, cuando te cierras todas las puertas de tu corazón y dices, Jesús, no hay tiempo ni lugar para ti. Bueno,
volvemos a lo mismo. Si tu respuesta fue sí, sí, desgraciadamente yo he invertido mi tiempo, mis esfuerzos, he estado tan ocupado que no tuve tiempo del Señor, quizás tú eres este mesonero que se está perdiendo la oportunidad más grande de recibir al Hijo de Dios en su corazón y por lo tanto se perdió de la Navidad. Este mesonero se perdió de la Navidad. ¿Por qué? Por sus ocupaciones. Tan ocupado, tan afanado, se perdió de la bendición de la Navidad, el cumplimiento del nacimiento del Mesías. ¿Qué dicho hubiese sido para el mesonero que el Mesías hubiera dado a luz en su predio? ¿No? ¿Qué dicha? Él se la perdió por estar ocupado. Si hay algo favorable que nosotros le podemos decir al mesonero, es lo siguiente, que él fue ignorante, que el mesonero fue ignorante. ¿Cómo que ignorante? Claro, realmente el mesonero no sabía que María estaba cargando al Mesías en su vientre, él no sabía que había rechazado al Mesías encarnado, no lo sabía. Podemos decir en un punto que el mesonero fue ignorante, en algún sentido. Ya, pero al mismo tiempo así también están muchas personas en el mundo, ignorantes de la palabra de Dios, ignorantes del Evangelio de Cristo, ignorantes de las Escrituras. ¿Eso les exenta responsabilidades? Claro que no. Pero bueno, si tan solo este hombre no hubiera cerrado su corazón, quizás hubiera sido más que bendecido, más que bendecido. Aquí saltamos otra persona que se perdió de la Navidad. La segunda persona que se perdió de la Navidad fue el rey Herodes. El rey Herodes se perdió de la Navidad. Y a la diferencia del mesonero, quien era ignorante del nacimiento del Mesías, que no sabía que la criatura, el niño que estaba en el vientre de María, era el Cristo, Herodes, déjenme decirles, sabía exactamente quién era el Cristo. Él sabía exactamente quién era el Hijo de Dios. ¿Y qué creen? Él voluntariamente decidió perderse de la Navidad. El mesonero, su ocupación, su ignorancia, hicieron que se perdiera de la Navidad. Herodes se la quiso perder por su propia voluntad. Vayan conmigo ahora, recuerden, no quiten Lucas, Mateo capítulo 2, verso 1 al 3 y Mateo capítulo 7, verso 7 al 9. Mateo capítulo 2, verso 1 al 3. Y Mateo capítulo, y verso 7 al 9. Dice así la palabra de Dios. Lo leo. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Esto dijo Herodes. Detengámonos allí. Nosotros, bueno, si solamente nos quedamos con estos versículos, Herodes les mintió a los magos. ¿Por qué? Porque en un inicio él quería conocer al Cristo, aparentemente, en su mentira. ¿Para qué? Para adorarle. Pero realmente él no quería adorar al Mesías. ¿Qué dice el texto? ¿Qué pasó con él? Él se asustó debido a que mencionaron al rey de los judíos. Él se asustó. ¿Por qué se asustó? Porque si este hombre Herodes era rey, iba a venir otro rey. Dice Herodes, me va a destronar, me va a quitar mi imperio, me va a quitar mi reino. Entonces, ¿qué pasó? Dice el texto. El rey Herodes se turbó. Esta palabra turbar
significa estar agitado, estar conmocionado, estar sacudido. Entonces, denota una idea de un pánico total. ¿Ustedes se han asustado tanto que tiemblan del susto? Bueno, esta es la idea. Herodes se asustó tanto que estaba temblando. Estaba muy perturbado. No podía tener paz. Estaba tan asustado que estaba temblando este pobre hombre. Esta es la idea. Un temor que te paraliza, un temor que te hace temblar, un temor sumamente profundo. ¿Qué podemos decir sobre este hombre que entró en pánico? Porque fue pánico en lo que entró. Históricamente Herodes fue un hombre muy vil, muy vil. ¿Cómo? Los historiadores registraron de Herodes que estaba, por así decirlo, enfermo de poder. Enfermo de poder. ¿Por qué? Él llegó a matar a su hermano y a sus hijos para que no lo destronaran. Él lo llegó a hacer. Entonces imagínense la sorpresa que cuando magos del oriente llegaron y le dijeron, ha nacido un rey. Él dice, caramba, ya había matado a los que podían levantarse contra mí y ahora estas personas vienen de muy lejos a decir que este rey va a nacer. Entró en pánico. Y miren hasta dónde llegó la locura de este hombre. Lucas capítulo 2, verso 16 dice lo siguiente. Perdón, me equivoqué de verso, permítanme. Sería Mateo capítulo 2, verso 16, perdón. Mateo capítulo 2, verso 16 dice lo siguiente, perdónenme. Dice lo siguiente, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos porque le pidieron que regresara, pero ellos nunca regresaron, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Este hombre enfermo de poder, este hombre que entra en pánico por su reinado, no conforme con simplemente querer asesinar al Mesías, asesinó a todos los niños que podían ser algún inconveniente para su imperio personal. A este grado de locura llegó este hombre. Entonces, ¿por qué Herodes se perdió la Navidad? ¿Cuál fue el pecado que hizo que Herodes se perdiera la Navidad? Por su temor envidioso. Por temor envidioso. Escuchen con atención, por favor. Herodes se perdió la Navidad porque simplemente no iba a permitir que hubiera otro rey, ya que tenía temor de perder todo a causa de este niño. Hay muchas calles, hay muchas personas en las calles como Herodes. Muchas personas. ¿Por qué? Dirán algunos de ustedes. Aquí ya no hay reyes, Sergio. Bueno, simplemente las personas en las calles rechazan a Jesús, a Rey Jesús. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir siendo reyes de su propia vida, de su propio destino. Ellos se creen reyes de sus propias vidas. No quieren renunciar a sus posiciones, no quieren renunciar a su orgullo, no quieren renunciar a sus placeres. Ellos quieren seguir gobernándose conforme ellos quieren. Por eso rechazan a este rey. De hecho, les contaré algo. Tengo un tío que él sabe del cristianismo. No sé si ustedes recuerdan la conductora Maggie. Bueno, fue una conductora de TV Azteca. Mi tío trabajó para ella. A él lo llevaron, Maggie y su mamá lo llevaron, nos cuenta mi tío, a la iglesia, una iglesia cristiana. Y un día mi tío desgraciadamente me dice, yo me quiero seguir siendo católico. Y yo le dije, ¿por qué, tío? Yo en aquel entonces no era cristiano, pero me entró curiosidad porque hablaba mucho de esta iglesia cristiana. Dije, ¿por qué no quieres seguir
¿por qué quiere seguir siendo católico, tío, si usted dice que el cristianismo es correcto? Y me dice, porque el catolicismo no me prohíbe nada. Y en el cristiano, su Dios me prohíbe muchas cosas que a mí me gustan. Bueno, desgraciadamente mi tío quería seguir siendo su propio rey. Y todas las personas que prefieren su pecado, que prefieren vivir conforme a su opinión y no conforme a la voluntad de Dios, son semejantes a Rey Herodes. Son semejantes a este hombre que gritan a los cuatro vientos: yo nunca me inclinaré a ningún rey porque amo lo que soy, amo lo que tengo y amo lo que anhelo. Dios, tú no entras en mi reinado y jamás entrarás. Por supuesto que si ellos aceptaran al Rey Jesús como su Señor, entonces ya no podrían gobernarse a sí mismos, porque ahora se gobernarían conforme a la voluntad revelada de Dios que está en la Biblia. Y ahora tenían que vivir en santidad conforme a la palabra de Dios lo demanda. Estos hombres que son como Herodes, cuando les presentan a Jesús como su amigo, ellos le dan la mano y me dicen: ah, qué bien, yo quería tener un amigo poderoso. Cuando le presentan a Jesús como un consejero, estos Herodes dicen: ah, qué bien, yo necesito uno de esos. ¿Para qué? Para gobernar mi vida correctamente, aparentemente. Necesito un buen consejero. O cuando les presentan a Jesús, cuando le dicen: Jesús puede sacarte de cualquier problema, los reyes Herodes, los gentes que son como los Herodes, dicen: yo necesito de una persona igual, que me saque de todos mis problemas. ¿Para qué? Para que cuando salga de mi problema, siga viviendo la misma vida que tengo hasta el día de hoy, llena de pecado. Ellos no tienen problema con el Jesús amigo, con el Jesús consejero, con el Jesús que saca de problemas. Pero cuando les dices: oye, amigo, amiga, sométete a este rey, ellos tienen un problema, porque no quieren hacer un lado su imperio. Espero que tú no seas de esos. Espero que cuando Jesús diga: yo soy tu rey, tú digas: amén, Señor, tú eres mi rey. Yo espero que cuando el Señor diga: tú me perteneces, ustedes digan: sí, Señor, te pertenezco. ¿Qué me ordenas? ¿Qué me ordenas? Porque si no, será semejante a este Herodes, que se pierde la bendición de la Navidad por querer mantener un imperio terrenal temporal. ¿Qué le pasó al imperio de Herodes cuando él murió? No se lo llevó a su tumba. Él fue juzgado como pecador. ¿Qué pasará el día de mañana que tú mueras con tu Cristo? Serás tratado también como un príncipe. Y no te espera un imperio terrenal, sino un imperio celestial. Bueno, las personas con temor envidioso se pierden de la Navidad, porque no quieren hacer a un lado sus posiciones, sus creencias, sus pecados. ¿Quiénes son el otro grupo de personas que se perdieron la Navidad? Y perdónenme, vamos menos de la mitad, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. ¿Quiénes son el otro grupo de personas que se perdieron de la Navidad? Los líderes religiosos. Los líderes religiosos fueron el otro grupo de personas que se perdieron de la Navidad. Los líderes religiosos serían el tercer grupo de personas. Vayan a Lucas capítulo 2, verso 4 al 6. Lucas capítulo 2, verso 4 al 6. Vean lo que dice Lucas capítulo 2, verso 4 al 6. Dice lo siguiente: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes simplemente, como quería saber quién eran estas personas, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a las personas más talentosas. ¿Y qué creen? Aquí volví a errar, perdón, no era Lucas, era Mateo capítulo 2, verso 4 al 6. Perdónenme. Lucas capítulo 2, verso 4 al 6.
Mateo capítulo 2, verso 4 al 6. Bueno, ya lo leí, perdónenme. No sé qué me pasó, pero bueno. Bueno, continuaré, perdónenme. Mateo capítulo 2, verso 4 al 6. Como ustedes pueden haberse dado cuenta, este hombre, Herodes, llamó a todas las personas más importantes, a las personas que tenían el mayor conocimiento del Mesías, a los más talentosos, a los teólogos, a los líderes religiosos les llamó y les dijeron, háblenme más sobre este rey de ustedes, háblenme más sobre este rey de Israel. ¿Y ellos qué creen? Tuvieron la inteligencia suficiente para darle santo y seña y decirles, en Belén, rey. En Belén va a nacer el rey de Israel. Estos hombres que tenían un gran conocimiento de la palabra de Dios, estos hombres que se vivían estudiando las escrituras, estos hombres que eran reconocidos como los pilares de la fe cristiana, judía, ¿qué creen que hicieron? No hicieron nada. Los magos fueron a ver a Jesús y lo encontraron. Pero no hay registro de que estos hombres religiosos, teólogos, rabinos, escribas, la élite de la élite en conocimiento de las escrituras, les diga a los magos, magos, ¿están seguros que Él es el Mesías? Sí, aquí está la estrella. Ni uno fue y dijo, solo por curiosidad, solo para ver si es verdad, los acompañamos y queremos conocer a este hombre, a este niño. Esto es sorprendente. Los líderes religiosos no quisieron ir a conocer al Mesías. No lo quisieron ir a conocer. No fueron a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron? El Mesías era la persona más esperada por los israelitas. Este hombre, el Mesías, el Cristo, representaba el cumplimiento de todas las bendiciones de Dios para con la descendencia de Abraham. Pero a pesar de que estos hombres eran los grandes teólogos, las columnas espirituales de Israel, ellos no quisieron saber del Mesías. Estos hombres nunca se tomaron la molestia de ir a recibir a este niño. ¿Por qué? Nace una vez más la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los sacerdotes judíos no fueron a ver al niño y se perdieron de la Navidad? ¿Por qué estos sacerdotes se perdieron de la Navidad? Se supone que ellos estaban esperando la Navidad más que nadie. Yo les diré la razón, su pecado, indiferencia orgullosa. Indiferencia orgullosa. A ellos no les importaba el nacimiento del Mesías, déjenme decirles. No les importaba, ellos eran indiferentes y eran orgullosos. Del mesonero podemos decir que por lo menos él era ignorante de la Navidad. No sabía que ahí estaba el Mesías en el vientre de María. De Herodes podríamos a lo mejor decir que él tuvo temor, pánico del rey de Israel. Es lógico tener pánico en medio de Dios, estando en presencia de Dios. Es lógico. Pero estos hombres, estos sacerdotes, cometieron la mayor falta, aún mayor que la de Herodes. Indiferencia orgullosa. Indiferencia orgullosa, esto es lo que estos hombres cometieron. ¿Y por qué estos hombres tenían este orgullo, tenían esta indiferencia? Porque a sus ojos, estos sacerdotes no necesitaban al Mesías. Ante sus ojos, estos sacerdotes eran tan puros, tan santos, tan llenos de conocimiento de Dios, tan llenos de fuerza espiritual, que simplemente ellos dijeron, no necesitamos al Mesías. El cielo ya nos pertenece a nosotros, simplemente por ser escribas, por ser sacerdotes, quizá por pertenecer al Sanedrín. Somos lo mejor de esta gente. Ya tenemos el cielo. Ese es orgullo e indiferencia. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, la salvación es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ya fue adulto, habló en contra de ellos. Y les dijo personalmente que Él no había venido para rescatar a los sanos, sino a los enfermos.
No era que los fariseos, los escribas, los saduceos realmente estuvieran sanos espiritualmente. Claro que no. Ellos se creían sanos, igual que estos sacerdotes. Ellos se creían sanos. ¿Qué pasó? Realmente estaban enfermos. Si una persona realmente quiere ser salvada por Cristo, primero tiene que reconocer su situación pecadora. Yo soy pecador y yo necesito de ti, Señor. Mientras una persona no reconozca esto, venir a la iglesia se le hará cansado, se le hará aburrido, se le hará inútil. Y cuando busca al Señor se le hará innecesario. No te necesito, Señor, porque hay suficiente fuerza en mí como para mantenerme en pie en el día de la ira. Hay suficientes buenas obras en mí que aunque no ame al pueblo de Cristo, yo sé que tú estarás conmigo. No es verdad. No es verdad. Simplemente, como ya lo vimos, indiferencia orgullosa. Y muchos cristianos, desgraciadamente, hoy en día están así. Se creen tan orgullosos, se creen tan capaces, creen tan autosuficientes que pecan igual que estos hombres. Cuando le dicen, ve a ver a Cristo después. Que Él se acerque a mí, no yo a Él. Bueno, siguiente grupo de personas. ¿Cuáles fueron los siguientes grupos de personas que se perdieron de la Navidad? El pueblo de Israel entero se perdió de la Navidad. E igual puedo decir como los sacerdotes, aunque el cumplimiento de la promesa de Dios era esperado por los sacerdotes y por todo el pueblo, porque era el inicio de las promesas que Dios le había hecho desde tiempos a Abraham a esta nación. Este pueblo estaba tan enfrascado en sus rituales, en sus fiestas, en sus tradiciones nada bíblicas, que en lugar de que todo esto les ayudara a ver a Cristo en todo su esplendor y orillarlo a Él, se perdieron la Navidad porque simplemente estas personas no alcanzaron a ver a Cristo en medio de tanta religiosidad. ¿Cómo? Bueno, es muy fácil creer en el Dios correcto, pero adorarlo de manera incorrecta. Es una realidad. Este fue el pecado en el cual cayeron los del pueblo de Israel y el pecado que muchos hoy en día de los cristianos caen también. Creen y saben que están siguiendo al Dios verdadero y es correcto. Si tú sigues al Cristo de la Biblia, estás siguiendo al Cristo correcto, al Dios correcto. Estás bien. Pero muchas veces entra la religiosidad en la vida de las personas que simplemente se olvidan de adorarlo correctamente. ¿Cómo? ¿Quiénes entrarían en esta categoría además de algún grupo de cristianos? Los católicos. Bueno, les voy a decir unas religiones o sectas que tienen la misma Biblia que nosotros, donde podrían encontrar al Dios verdadero y simplemente ellos no lo buscan. ¿Por qué? Por tanta fiesta religiosa insana. Los católicos, que están ahogados en tradiciones y costumbres. Los mormones, también, que están ahogados en la tradición del libro de Mormón. Los testigos de Jehová, que están ahogados en la tradición de la atalaya. Los miembros de Pare de Sufrir, donde la tradición de aventarles piedras a una figura de Goliat es más importante que adorar al Dios Santo, y donde es más importante para ellos lo de Pare de Sufrir que ofrendar que la misericordia. Y algunas denominaciones cristianas que piensan que sus tradiciones son más grandes que la verdadera adoración del Cristo. En el fondo, por eso el pueblo de Israel se perdió de la Navidad. Por una mala adoración, por una religiosidad falsa, ciega. Y nosotros no tenemos que caer en eso. Tenemos que caer en la verdadera religión, la bíblica, la sana. Le vuelvo a lo mismo, lo demás es paja, pero la Biblia es suficiente. La Biblia es necesaria. Penúltimo grupo de personas. ¿Quién otras personas se perdieron de la Navidad? Los romanos. Los romanos se perdieron de la Navidad. Fueron los romanos. ¿Por qué? Ustedes den cuenta de algo muy importante. Si ustedes ponen atención en los evangelios, en los 4 evangelios y en el libro de Hechos, notarán que el pueblo romano está constantemente siendo mencionado. Constantemente siendo mencionado. Pilatos
fue el que también, quieras o no, Dios lo ocupó para crucificar a Jesús. Hubieron otros hombres que fueron ocupados en la providencia de Dios, romanos, por supuesto, hombres romanos, para que el plan del Señor fuera hecho en el tiempo que Él así quería para la crucifixión de nuestro Señor y aún en el nacimiento de nuestro Señor. Los romanos se perdieron de la Navidad, porque era un pueblo muy inmiscuido en aquel entonces con Israel. Pero ¿por qué ellos se perdieron de la Navidad? Muy fácil, por su idolatría. Por su idolatría. Este fue el pecado de idolatría. Ellos tenían tantos dioses que cuando llegó Jesús, nació Jesús y les dijo, yo soy Dios, ellos dijeron, bien Jesús, uno más en la lista. Quizás si me ayudas, me caes bien, te pondré lugares arriba. Pero no creo que puedas ganarle a mi Dios preferido. Júpiter, Saturno, a Venus, no sé. Dioses. Y quizás tú dirás, bueno, Sergio, pero este pecado sí no me entra a mí. ¿Por qué? Porque yo no soy igual a los romanos. Yo no adoro imágenes. Yo no adoro otro Dios. Si me preguntan en la calle, yo digo que mi Dios es Jesús. Este pecado no es para mí. Yo te diré la definición de idolatría. Idolatría es amar a algo o a alguien más que a Dios. Pon atención y responde tú en tu mente. Pon atención a esta pregunta. Y yo sé que te va a venir a la imagen de esto. ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? ¿Ya ves? Ya se te llegó a la imagen. ¿Qué es lo que más amas? Es inevitable. ¿Qué es lo que más amas? Ya te vino a la mente. Bueno, si llegó a tu mente algo que no sea Dios, ese algo es tu idolatría. Ese algo es tu ídolo. Yo puse a mis hijos primero, son tus ídolos. Yo puse a mi esposo, es tu ídolo. Tú no puedes amar nada ni a nadie más que a Dios. Yo amo mi trabajo, es tu ídolo. Estás igual que los romanos, probablemente. Por eso quizás te estás perdiendo de la Navidad, como ellos se la perdieron. ¿Por qué? Porque hay un ídolo en tu corazón. Estás amando algo o a alguien más que a Dios. Y esto no puede ser así. Si realmente queremos celebrar la Navidad correctamente, los ídolos tienen que ir alejándose de nuestras almas y de nuestras mentes. Dios tiene que ser el primero, pero ¿qué creen? No solamente el primero. Dios tiene que ser el único en tu corazón. No puede ser el primero y después tus hijos el segundo y tu esposo el tercero, o tu esposo el segundo y tus hijos los terceros, pongan lo que quieran. ¿Por qué? Porque un día el segundo, el tercero destronará al primero. No. Cristo es todo, no es nada. Así tiene que ser. Por último, ¿quién se perdió de la Navidad? Nazaret se perdió de la Navidad. Nazaret se perdió de la Navidad. ¿Por qué? Bueno, Nazaret fue el lugar en donde nuestro Señor Jesús pasó gran parte de su vida. Podríamos decir que todo el mundo en Nazaret conocía a Jesús, todo el mundo. Sabían que su padre adoptivo era José, sabían que su mamá era María, conocían a sus hermanos y a sus hermanas. Todos conocían a Jesús en aquel entonces. Pero pasó algo muy extraño con Nazaret. Ahorita les voy a decir. Y ahora sí es Lucas. Por favor, vayan a Lucas. Perdónenme, en verdad. Lucas, vayan ahora sí a Lucas. Lucas capítulo 4, verso 16 al 23. Lucas capítulo 4, versos 16 al 23. Y quiero que lean esto conforme a Nazaret. Y en estos versos vamos a encontrar el pecado que hizo que Nazaret no pudiera celebrar la Navidad. Vean, Lucas capítulo 4, versos 16 al 23 dice, vino a Nazaret. Vean, dice, Lucas capítulo 4, versos 16 al 23, dice la palabra de Dios, vino a Nazaret, o sea Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, vean lo que decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. ¿Saben cuál fue el pecado de Nazaret? Del pueblo que vio crecer a nuestro Señor. El pecado de la familiaridad. Ese es un pecado atroz. Ellos estaban tan acostumbrados en ver a Jesús, tan acostumbrados en escuchar la palabra de Jesús, que simplemente cuando Jesús predicaba como ni nadie más predicaba, otro sermón más de Jesús. Cuando Jesús daba una parábola que hacía ver a su audiencia algo más cerca del cielo, otra parábola de Jesús. Bueno, en Nazaret no se hicieron muchos milagros, ya gracias a su incredulidad, pero los pocos milagros que se llegaron a hacer, Jesús, otro milagro hecho por Jesús, el hijo del carpintero, o también se puede traducir como el artesano de manos, el albañil. Familiaridad. Nazaret se perdió de la Navidad por la familiaridad. Entonces, si tú juntas la familiaridad con la religiosidad y aún con la idolatría, no, pues estás perdido. Se te va a hacer tan normal venir a la iglesia. Se te va a hacer tan ordinario leer la Biblia. Se te va a hacer tan sin sentido hablarle a los hermanos y preguntarles cómo están, o estar al pendiente de sus mensajes de petición de oración en el grupo. Familiaridad fue lo que ocasionó que Nazaret no viera muchos milagros de Jesús. Lo veían muy común. Y esto fue lo que ocasionó que Nazaret se perdiera de la Navidad. La mera costumbre. De hecho, se dice que la costumbre rompe relaciones matrimoniales. Es una misma realidad con Jesús. Si tú te dejas agarrar por el pecado de costumbre y le añades más pecados, desgraciadamente te vas a perder el verdadero significado de la Navidad, el cual conlleva también a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a vivir para morir. Entonces, hermanos, de manera de conclusión, les quiero decir lo siguiente: no sean como este grupo de personas que se perdieron la Navidad por su pecado. Quizá haya pecados aquí que realmente se amolden a ustedes. La familiaridad, el temor por querer ser reyes de sus vidas, no sé, el estar afanados, quizá alguna idolatría, tal vez, la religiosidad, no sé. O simplemente se creen tan llenos de la palabra de Dios que piensan que ya no necesitan a pastores ni a sus hermanos para ser edificados. No lo sé. Solamente lo que sí puedo decirles: no se pierdan la Navidad. Que la Navidad sea un recordatorio constante en nuestros días, en nuestro año. No solamente una vez, con una cena, sino que sea todos los días en decir: Señor, hoy recuerdo tu nacimiento, porque también en tu muerte tuve vida. Hoy recuerdo tu nacimiento, porque en ese nacimiento tú me adoptaste. Hoy recuerdo tu nacimiento, Señor, porque no solamente ahí me diste una pertenencia, sino también al resto de mis hermanos nos diste dónde vivir después de morir. Vamos a orar.